Mi esposa embarazada ignoró mis protestas y se fue de viaje al extranjero con su noviecito del colegio. Ella publicó en Facebook: Felipe, aunque no podamos estar juntos como marido y mujer, todavía voy a tener a tu hijo. En la foto, los dos estaban tomados de la mano y abrazados. Comente debajo de la publicación: si ustedes están tan enamorados, no es hora de que me des una patada y te quedes con él. Después de publicar mi comentario, no perdí tiempo. Llamé al centro de cuidados posparto donde había hecho la reserva y lo cancelé. También llamé a la clínica femenina Vida Nuestra y cancelé las citas que había programado. Las 1000 cosas de bebé que ya había comprado, devolví lo que pude y regalé el resto. Cuando terminé, suspiré aliviado. Llamé a algunos amigos cercanos y los invité a tomar algo. Necesitaba una distracción. Estábamos riendo y divirtiéndonos cuando mi celular vibró. Miré la pantalla, y mi sonrisa desapareció. Era Sabrina. El ambiente se quedó en silencio, y mis amigos notaron mi cambio de humor. Uno de ellos sugirió: Juan, es Sabrina llamando. Tal vez deberías ir a casa antes de que arme un escándalo. Sí, podemos terminar aquí, agregó otro. Querían ayudar. Desde que me casé con Sabrina, no pasaba mucho tiempo con mis amigos. Cuando lo hacía, Sabrina los llamaba borrachos, inútiles y los culpaba por cualquier cosa que saliera mal. Todos sabían lo mandona que era, pero insistí en rechazar la llamada frente a ellos y forcé una sonrisa. Olvida, sigamos. Juan, tal vez deberías. Comenzó Felipe, preocupado. Lo interrumpí. Sé que están cuidando de mí, pero lo diré ahora. Cuando Sabrina regrese, le pediré el divorcio. Ya no será su cuñada. El grupo quedó en silencio, intercambiando miradas inquietas, pero no dijo nada más. Mi celular vibró de nuevo. Después de dudar, contesté. Esta vez, la voz estridente de Sabrina vino del otro lado de la línea, furiosa. Juan Álvarez, ¿quién te crees que eres para ignorar mis llamadas? Si esto vuelve a suceder, dormirás en el sofá por un mes. Guardé silencio mientras ella comenzaba otra bronca. Dime, Juan exigió. ¿Por qué cancelaste el centro de cuidados posparto? Si no me hubieran llamado, aún estaría en la oscuridad. ¿Estás planeando ser el padre de este bebé? Si no, no te preocupes. Muchos otros hombres estarían encantados de... Cuando Sabrina quedó embarazada, la traté como una reina. Todo lo que pedía, lo hacía realidad. Busqué el mejor centro de cuidado posparto en Napa Valley por $10,000 al mes sin pensarlo. La amaba y quería que se sintiera adorada, pero ella usó mi devoción como una licencia para pasar por encima de mí. ¿Estás escuchándome? Su voz estridente me sacó de mis pensamientos. Sí, estoy escuchando. ¿Cuál es el problema? Pregunté con calma. El problema es que vas a solucionarlo, replicó. Reserva el centro nuevamente y envíame otros 10,000. Felipe y yo queremos quedarnos aquí unos días más. Sus palabras me hicieron reír en voz alta. Sabrina, ¿has perdido la cabeza? En el momento en que esas palabras salieron de mi boca, Sabrina explotó. Juan Álvarez, ¿qué acabas de decir? Repítelo si eres hombre. ¿Quieres que pida el divorcio? No era la primera vez que usaba el divorcio como amenaza. Era su carta bajo la manga. No importaba lo pequeña que fuera la pelea, yo siempre cedía. Me disculpaba, asumía la culpa y hacía todo lo posible por calmar las cosas. Pensaba que si cedía lo suficiente, eventualmente encontraríamos la felicidad. Pero las cosas nunca funcionaban así. Respiré hondo, levanté mi vaso y dije con calma: está bien, divorciémonos. Luego colgué y apagué el celular. Mis amigos me miraron atónitos. ¿Por qué están paralizados? Brindemos por mi libertad. Eso rompió la tensión. Las risas llenaron el ambiente, y levantaron los vasos conmigo. Las bebidas fluyeron, y me sentí genuinamente feliz por primera vez en años. De vuelta en casa, me desplomé en la cama, con el zumbido del alcohol y la libertad haciéndome sonreír. Durante años, mi vida giró en torno a las exigencias de Sabrina. Ella controlaba todo, y yo lo permitía. Dejé de fumar y beber por ella. Le daba todo mi salario cada mes. Cocinaba, limpiaba y cuidaba nuestra casa para que ella pudiera hacer deporte. Pero en algún momento olvidó que no era de la realeza. Cuando me desperté al día siguiente, golpes fuertes resonaron en el apartamento. Al principio, pensé que alguien estaba haciendo reparaciones, pero cuando el sonido continuó, me di cuenta de que era en mi puerta. No necesité adivinar quién era. Me tomé mi tiempo llenando un vaso con agua mientras las voces del otro lado se hacían más fuertes. Juan Álvarez, abre esta puerta ahora. El tono afilado de Carla cortó el ruido. ¿Cómo te atreves a cancelar los cuidados posparto y las citas en el hospital? ¿Eres humano? Su voz me irritaba, pero ya estaba acostumbrado. Siempre que Sabrina y yo teníamos la más mínima pelea, sus padres corrían a regañarme. Cuando finalmente abrí la puerta, me recibieron rostros furiosos. Sin esperar invitación, empujaron y entraron al apartamento. Será mejor que resuelvas esto de inmediato, exigió Carla. Sabrina regresa esta noche, y todo tiene que estar en su lugar. ¿Está trayendo a Felipe con ella? Pregunté fríamente. ¿Qué insinúas? Sabrina regresa sola. Deja de decir tonterías, replicó Carla, a la defensiva. Ah, y escuché que ganaste un bono de 15,000 en el trabajo, agregó Gustavo. ¿Cuándo le vas a dar eso a Sabrina? Solté una risita, sacudiendo la cabeza. Sería un día largo. Mi suegro, Gustavo, ciertamente estaba bien informado. Sabía incluso del bono que recibí en mi último proyecto. Entonces, ¿cuándo le vas a dar ese dinero a mi hija? Carla intervino, con un tono de derecho. Debieron haber entendido mal, respondí secamente. Voy a pedirle el divorcio a Sabrina. ¿Divorcio? El rostro de Carla se contrajo de shock. Cuando pronuncié la palabra divorcio frente a Carla y Gustavo, pude ver la sorpresa inmediata en sus rostros. Carla dio un paso atrás, como si hubiera recibido una bofetada invisible, mientras Gustavo cruzaba los brazos e intentaba mantener su postura autoritaria, aunque era evidente que tampoco esperaba eso. La tensión en el aire era palpable, pero me mantuve tranquilo, mirándolo sin titubear. Después de años de ser sumiso a las exigencias de Sabrina y las constantes intromisiones de sus padres, finalmente sentía algo parecido a la libertad. No estás hablando en serio, Juan.
dijo Carla con incredulidad. Sabrina no aceptará esto. Me reí, pero fue una risa amarga. Sabrina no tiene elección, Carla. Ella cruzó todos los límites. Todos ustedes lo hicieron. Gustavo bufó, intentando recuperar el control de la conversación. Estás exagerando. ¿Divorcio? Esto es algo serio. No puedes tomar esta decisión en caliente. Piensa en tu familia. Piensa en tu hijo. ¿Mi hijo? Repliqué, alzando la voz por primera vez. ¿De verdad quieren hablar de mi hijo? ¿Por qué? Hasta donde yo sé, Felipe es su padre, no yo. ¿Creen que voy a seguir financiando esta farsa? Pagando todo mientras ella desfila con él por ahí. Están fuera de la realidad. Carla intentó interrumpirme, pero levanté la mano exigiendo silencio. He pasado años haciendo todo por Sabrina. Trabajé incansablemente. Entregué mi salario cada mes, cumplí con todos sus caprichos. ¿Y qué obtuve a cambio? Traición, humillación y una familia que cree que puede tratarme como un cajero automático ambulante. Esto se acabó. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carla miró a Gustavo, esperando que él dijera algo para convencerme, pero permaneció callado. Finalmente, soltó un suspiro exasperado. Esto es un error, Juan. Te arrepentirás. El único error que cometí fue no haberlo hecho antes, respondí fríamente. Sin más palabras, caminé hacia la puerta y la abrí, indicando que era hora de que se fueran. A regañadientes, pasaron junto a mí, pero no sin que Carla hiciera una última advertencia. Cuando Sabrina vuelva, te arrepentirás de todo esto. No te la dejará pasar. Simplemente cerré la puerta sin responder. Por primera vez en años, sentía que tenía algo de control sobre mi vida, y no iba a permitir que amenazas vacías me intimidaran. Pasé el resto del día reorganizando la casa. Quité todos los recuerdos de Sabrina, fotos, ropa, objetos que había dejado por el apartamento. Todo lo que le pertenecía fue metido en cajas y apilado cerca de la puerta. Cuando terminé, miré alrededor y sentí que un enorme peso se había levantado de mis hombros. Finalmente, la casa se sentía mía. Más tarde, ese mismo día, mi teléfono empezó a vibrar de nuevo. Sabrina estaba intentando llamar, pero no contesté. Después de varios intentos fallidos, empezó a mandar mensajes. Primero fueron insultos, luego amenazas. Decía que arruinaría mi vida, que me haría pagar por todo. Finalmente, los mensajes cambiaron de tono. Comenzó a suplicar, diciendo que me amaba, que podíamos superar esto. Pero sabía que solo era otra maniobra para manipularme. Ignoré todos los mensajes y bloqueé su número. Estaba decidido a seguir adelante, costara lo que costara. La noche siguiente, alrededor de las 10, escuché golpes violentos en la puerta. Mi corazón se aceleró, pero no me sorprendió. Cuando abrí, ahí estaba Sabrina, acompañada de Carla y Gustavo. Su rostro estaba rojo de furia, y no perdió tiempo antes de comenzar a gritar. Juan, ¿qué demonios crees que estás haciendo? ¿Cómo te atreves a tratarme así después de todo lo que hice por ti? Me reí, pero fue una risa cargada de sarcasmo. ¿Qué hiciste por mí, Sabrina? Pasaste años usándome como un cajero, como un sirviente, mientras me engañabas a mis espaldas. ¿Y aún tienes el descaro de venir aquí y actuar como si fueras la víctima? Intentó acercarse, pero levanté la mano. No, no vas a cruzar esta puerta. Tus cosas están ahí. Señalé las cajas, y voy a pedirte que te vayas ahora mismo antes de que llame a la policía. Sabrina se quedó paralizada por un momento, pero pronto se recuperó y empezó a gritar de nuevo, diciendo que yo era un desagradecido, que merecía más. Carla intentó intervenir, diciendo que estaba siendo irracional, pero simplemente la ignoré. Gustavo, por otro lado, permaneció en silencio, observando todo con una expresión que parecía de genuina preocupación. Finalmente, después de unos minutos más de gritos y acusaciones, Sabrina recogió las cajas y salió dando un portazo. Carla y Gustavo la siguieron, pero no sin antes lanzarme miradas llenas de desprecio. Cuando la puerta finalmente se cerró, me sentí exhausto, pero también aliviado. En los días siguientes, Sabrina intentó de todo para atacarme. Contrató a un abogado y presentó una demanda pidiendo pensión y la división de los bienes, aun sabiendo que todo lo que teníamos lo había adquirido con mi esfuerzo. Comenzó a difundir rumores entre nuestros amigos y familiares, pintándome como un monstruo frío y calculador. Pero, por mucho que intentara, yo estaba preparado. Mi abogado logró refutar cada acusación, y cuando salió a la luz la verdad sobre su relación con Felipe, perdió gran parte del apoyo que tenía. Al final, el tribunal decidió que no tenía derecho a nada, excepto una pequeña cantidad para cubrir gastos temporales, y eso fue limitado a unos pocos meses. El fallo final fue un alivio. Finalmente era libre, y por primera vez en muchos años, sentí que podía empezar mi vida de nuevo, sin Sabrina, sin la constante presión de satisfacer a alguien que nunca estaba contenta. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que cada sacrificio que hice fue en vano, pero también me enseñó una valiosa lección. No importa cuánto ames a alguien, si esa persona no te respeta, nunca serás feliz. Así, con el corazón renovado, comencé a planear mi futuro, sabiendo que, a partir de ese momento, sería dueño de mi propia historia. Después de meses enfrentando las secuelas del divorcio, parecía que mi vida finalmente estaba tomando un rumbo estable. Sin embargo, Sabrina no se daba por vencida. A pesar de haber perdido el juicio y haber quedado en evidencia públicamente por su relación con Felipe, seguía intentando provocarme. A veces eran comentarios indirectos en redes sociales, otras eran rumores que esparcía entre nuestros conocidos. Pero lo que realmente me sacó de quicio fue enterarme de que estaba viviendo con Felipe y presumiendo que lo financiaba con el dinero que le quitó a su exmarido. Un antiguo compañero de trabajo me llamó una mañana para contarme que Sabrina había estado alardeando de que aún dependía del dinero que consiguió de mí en el acuerdo judicial. Además, estaba organizando una gran fiesta para celebrar su amor eterno con Felipe, y alardeaba de que todo estaba financiado con el idiota del exmarido. Esas palabras me hirvieron la sangre, pero más que enfado, sentí una determinación nueva. Era hora de acabar con su juego de una vez por todas. Pasé semanas planeando cuidadosamente cada movimiento.
A través de contactos en común, descubrí detalles sobre su situación actual. Sabrina y Felipe estaban en una espiral descendente. Aunque intentaban mantener una apariencia de lujo y éxito, estaban profundamente endeudados. Felipe, sin un empleo estable, dependía completamente de Sabrina, quien a su vez vivía del dinero que me había sacado y de préstamos que no podía pagar. La fiesta, según supe, sería un golpe financiero que los hundiría aún más. El primer paso fue protegerme legalmente. Revisé mi situación financiera y descubrí que aún había servicios vinculados a mi cuenta que Sabrina seguía utilizando. Los cancelé de inmediato. Mi abogado también me ayudó a presentar una solicitud para revisar el acuerdo de pensión, argumentando que ella estaba usando el dinero de manera fraudulenta. Pero esto no era suficiente. Quería asegurarme de que su círculo social supiera quién era realmente Sabrina. Contraté a un investigador privado para recopilar pruebas sobre su relación con Felipe y cómo me había utilizado durante años. Fotos, mensajes, testigos, todo quedó documentado. Con esta información, creé un perfil anónimo en redes sociales y empecé a publicar las pruebas. Cada detalle fue expuesto: su traición, sus mentiras y cómo vivía una vida de apariencias basada en manipulación y engaño. La verdad se difundió rápidamente, y muchos de los invitados a su fiesta comenzaron a cancelar su asistencia. En el día de la fiesta, Sabrina intentó seguir con su plan como si nada hubiera pasado. Felipe, por otro lado, ya había visto las publicaciones y estaba furioso. Según me contaron algunos asistentes, durante el evento, Sabrina intentó defenderse, diciendo que las acusaciones eran falsas y que yo era un exmarido rencoroso. Pero Felipe, aparentemente ebrio y harto de las mentiras, perdió el control y empezó a gritarle frente a todos. La discusión fue tan intensa que la mayoría de los invitados se marcharon antes de que terminara el evento. Felipe la acusó de arruinar su vida, de manipularlo para entrar en una relación que no podía sostener, y finalmente se marchó, dejándola sola en medio del desastre. Los días siguientes fueron devastadores para Sabrina. Su reputación quedó destruida, muchos de sus amigos la abandonaron, y su situación financiera empeoró. Incapaz de mantener su estilo de vida, se vio obligada a regresar a vivir con sus padres, quienes, según me enteré, tampoco estaban contentos con la situación. Felipe desapareció de su vida poco después. Su relación se derrumbó completamente cuando él entendió que Sabrina ya no podía sostener el estilo de vida que él quería. Felipe, por su parte, no tardó en intentar reconstruir su vida con otra mujer. Su reputación también quedó manchada, ya que se hizo público cómo había participado activamente en la traición hacia mí. Según supe, intentó trabajar en algunos proyectos, pero la sombra de sus actos pasados lo siguió, y su éxito fue limitado. Nadie confía en alguien que destruye vidas ajenas para beneficio propio. Carla y Gustavo, los padres de Sabrina, también pagaron el precio. Durante años habían apoyado a su hija en sus decisiones egoístas, defendiendo su comportamiento y atacándome a mí. Pero cuando Sabrina regresó a casa sin dinero ni futuro, empezaron a enfrentar las críticas de sus conocidos. Incluso algunos familiares los confrontaron por no haber intervenido antes y permitir que su hija viviera una vida basada en mentiras. ¿Y yo? Finalmente encontré la paz. Después de ganar la revisión del acuerdo judicial, logré recuperar parte del dinero que Sabrina me había quitado. Usé esos recursos para enfocarme en mis propios proyectos. Viajé, conocí nuevas personas y descubrí pasiones que había dejado de lado durante mi matrimonio. Lo más importante, aprendí a establecer límites y a no permitir que nadie volviera a pisotear mi dignidad. Mirando hacia atrás, entendí que todo el dolor que pasé con Sabrina fue una lección difícil pero necesaria. Su caída fue una consecuencia de sus propias acciones, y aunque no busqué destruirla, tampoco tuve reparos en defenderme. La vida me dio una segunda oportunidad, y esta vez la estoy aprovechando al máximo. Mientras tanto, Sabrina y los demás siguen lidiando con las ruinas de sus propias decisiones. La justicia, al final, se encargó de poner a cada uno en su lugar.